mucho mejor. Bien, por lo tanto, eh, la currícula está más sencilla. Sin embargo, ahora, aunque son 17 capítulos, solamente nosotros vamos a tomar 6 exámenes, nada más. Los exámenes, sí, yo lo voy activando de manera semanal, pero como nuestro objetivo, como repetí, no es pasar o quemarnos, sino adquirir los nuevos conocimientos que llegaron en esta nueva versión. Pues si usted no pudo en la semana tomar el examen evaluativo correspondiente, pues se lo activo en la siguiente. Eso, como dije, considerando de que lo que estamos haciendo en la actualidad es más un repaso, una actualización de esos conocimientos que ya nosotros teníamos y la verificación, por ende, de que cuando estemos leyendo, que ahora se hace pues mucho más rápido, uno ve cuáles son los temas que son nuevos. Obviamente, aunque decidimos por parte tanto como de Claro Dominicana como por parte de la administración de los cursos en el lado de Infodep, pues retroalimentarlo para que no se queden atrás. Es un poco injusto que después de usted durar un año, básicamente, siendo torturado, tomando clase de manera constante, ya entonces ahora di que al finalizar cambiaron la versión ya y yo estoy desactualizado, tengo que hacerlo de nuevo. Entonces, vamos y estamos validando esos conocimientos y que en el proceso de la lectura, que obviamente este repaso de cada uno de los módulos que ya vimos está durando aproximadamente unas 7 semanas, o sea, 7 asistencias. Eh, Ahí, en ese, no es que vamos a decir, mira, la capa uno del modelo óseo, porque ya eso es un conocimiento que usted tiene, claro. No quita de que si alguno de ustedes quiere que yo en el proceso del overview reabunde más en temas, pues también lo voy a hacer. Pero esos temas que ya fueron dados de manera previa también se están mencionando, pero no haciendo tanto énfasis como lo vamos a hacer en los temas que son originalmente nuevos. Bien, esta intención es porque nos interesa que todo el estudiante participante que ya haya tomado la versión previa, pues esté actualizado y que así no tenga que repetir nuevamente. Por eso solamente está durando un periodo de unas 7 asistencias con la intención de que usted le dé un repaso rápido ahora. Mi recomendación es que, mira, aunque tú manejes un tema, léetelo. Tal vez hay informaciones que tú no recuerdas, que tú no tienes el conocimiento total, que tú llevas un 70%. Y si yo puedo aportar a ese porcentaje que a ti te falta para que sea pues mucho más óptimo, pues para eso es que estamos. ¿Ok? ¿Por qué yo, Cristian Espinal, no tomo la decisión de decir, bueno, vamos a solamente a dar los capítulos nuevos? No, 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 porque es que como es un overview, pues vamos a aprovechar haciendo un repaso de todo. Lo que sí estamos haciendo es dándolo por módulos que abarcan varios capítulos. Por ejemplo, el día de hoy nosotros vamos a tratar el módulo 2 y el módulo 2 habla de los capítulos de Ethernet. En el proceso de que yo voy a estar haciendo el repaso, diciendo, miren, recuerden que la capa 2 tiene tal función que es, y ustedes visualmente, obviamente van a tener su memoria muscular diciendo, cónchale, sí, esa gráfica yo la vi, ese concepto sí lo vimos. Pero obviamente no nos vamos a detallar de que, señores, la capa 2 del modelo O, si ustedes saben que maneja. No, 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 porque ya esas son informaciones que ustedes manejan. Ok, ahora vuelvo y repito, no quita de que si tú necesitas retroalimentación, una retroalimentación pues mucho más amplia, pues pídela, que yo no tengo ningún inconveniente. Sin embargo, voy a estar trabajando sobre la base de temas que ya ustedes en teoría manejan. Hasta ahí estamos claros. Sí, de acuerdo. Perfecto. Mateo,
Excelente, excelente. Obviamente, en el proceso de de la explicación, si alguno pues tiene pregunta, de igual manera la puede realizar de manera inmediata, porque esto es más una tertulia, un conversatorio. Obviamente, tomar los capítulos, los exámenes son importantes. Sin embargo, a los exámenes le estoy dando 1 hora y media, 2 horas, 2 horas y media, porque como dije, sé que ustedes manejan el contenido de la mayoría y así no tienen la presión de tengo que tomar examen en 1 hora porque se me va a vencer. Obviamente, tienen que tener un tiempo definido, pero el tiempo que le estoy dando es mucho mayor hasta llegar ya a los capítulos que originalmente nos faltan. En el momento de que lleguemos a esa parte, entonces sí le metemos con todo. Bueno, ya estamos con todo, pero me entienden la idea ahí. Bien, dicho esto, obviamente vamos a darle la continuidad a los capítulos. Eh, Reitero, en la currícula, miren ahora cómo está la currícula. La currícula está por módulos. Por ejemplo, este primer módulo te abarca del capítulo 1 al capítulo 3. Este segundo módulo te abarca del capítulo 4 al capítulo 7, que habla de conceptos de Ethernet. Quiere decir, todos los capítulos que habían regado por ahí, que hablaban de Ethernet, ellos los centraron en un solo módulo, aunque están los varios capítulos. Esos fueron parte de las recomendaciones que hicimos en algo, una reunión que Cisco da, se llama Academy Day. Esa reunión lo hace Cisco con los main contact, que son los contactos primarios de las academias, a la cual pues tengo el privilegio de pertenecer. Y en esas reuniones es que nosotros damos las recomendaciones de los cambios de la currícula. No quiere decir que lo que yo diga Cisco lo hace, quiere decir que lo que nosotros decimos Cisco lo toma en cuenta y actúa en relación a esas opiniones que somos los que estamos el día al día con el estudiante. Entonces, obviamente, si yo no tomo en cuenta al que está en el día a día con el estudiante, pues ¿a quién voy a tomar en cuenta? O sea, algo lógico. Bien. Tenemos el tercer módulo que trata información de la comunicación entre redes. El cuarto módulo del 11, 12 y 13, que es direccionamiento. Por ejemplo, cuando nosotros llegamos aquí a la parte de direccionamiento, no le vamos a dedicar una semana, le vamos a dedicar más tiempo. ¿Por qué? Porque me interesa que vayan aún haciendo el proceso de lectura, que también lo vayamos desarrollando, pero es a medida de que ustedes mismos vayan entendiendo de que, bueno, mira, por eso estoy dando el overview directamente de la currícula. Ah, mira, ese tema vamos a desarrollarlo. Perfecto. Ok. Como esta parte de direccionamiento, obviamente, es la que más utilizamos en el segundo módulo, que va a abarcar ya informaciones del módulo 2, 3 y parte del 4 de la versión anterior, pues uno lo desarrolla para que sí. Pero no es que yo voy a poner, por ejemplo, antes, como miren, me van a hacer el subnetting de barra 16 a barra 30, no, porque en teoría ya nosotros manejamos. Ahora, si alguno de nosotros ve la necesidad de hacer una X cantidad de práctica hasta que esté satisfecho de haber refrescado los conocimientos, pues perfecto, porque al final esto es un overview. La idea es nosotros refrescar esos conocimientos previos y en el proceso de lectura verificar cuáles son nuevos. Bien, entonces miren aquí, estos son los módulos de la nueva, son 6. Este primer módulo abarca del 1 al 3, el segundo módulo del 4 al 7, el tercer módulo del 8 al 10, cuarto módulo del 11 al 13, quinto del 14 al 15 y el sexto 16 y 17. Obviamente siempre hay una parte que data información de los exámenes finales.
Esos exámenes de capítulo le estoy dando de 1 hora y media a 2 horas, porque aunque son muchos capítulos para ustedes, ya no lo ven como 4 capítulos y vamos a ver el por qué aquí internamente. Por ejemplo, yo le doy aquí a contenido y esta es la forma que Cisco está utilizando para la plataforma. Deme un segundito, vamos a cambiar, déjame cambiar de... Déjame cambiar de red. Si observan en la parte izquierda, reitero, como días anteriores, te muestra los capítulos. Bien, capítulo 1, 2, 3, 4, etcétera, etcétera. Por ejemplo, aquí en esta nueva currícula, te muestra configuración de router y switch, los comandos básicos, en el capítulo 2 de CCNA 1. O sea, una cosa, eh, digamos que ahí sí ellos se pasaron, está como demasiado radical, porque se supone que el estudiante participante viene con conocimiento cero. Para ustedes, tal vez aquí decirle, mira, enable es para entrar a modo privilegiado, ustedes dicen, ay, por Dios, eso es súper fácil. Claro, porque ustedes llegaron al tercer módulo. Pero para una persona que apenas viene con el curso de ofimática, que comience a configurar router y switch también, porque los dos están aquí, cónchale, es demasiado impactante, ¿me entiendes? Ellos ahí se pasaron un poquito. Bien, pero nada, amor y paz con eso. Protocolo y demás. Miren aquí en la parte física, por ejemplo, en el capítulo 4, que es el parte de lo que corresponde el día de hoy, pues data información de apenas, según podemos verificar aquí en la parte introductoria, es propósito de capa física, las características de los elementos de la capa física del modelo OSI, los tipos de cables y las características de los cables de cobre, de cable UTP e informaciones generales de fibra óptica, de igual manera de los medios inalámbricos. Como dije, para ustedes posiblemente sean pues informaciones repetidas, pero es informaciones que es importante que nosotros veamos. Eh, Parte de nuestra recomendación en lo que era la actualización de la currícula, sí dijimos muy enfáticamente que estos temas debían estar colocados en un solo capítulo. Y bueno, gracias a Dios, pues nos hicieron caso en ese sentido. Quiere decir que anteriormente lo que eran los sistemas numéricos, decimal, binario, hexadecimal, estaba en el mismo capítulo que se daba subnetting y que se daba VLCM. O sea, era una cosa que, bueno, uno lo hacía, pero no quiere decir que esa es la parte óptima. Aquí hay un solo capítulo. El capítulo 5 es solo para aprender binario y hexadecimal. Que vuelvo y digo, ahora mismo, claro, usted sí lo maneja porque a usted se le puso una tarea que completara del 0 al 255 en decimal, en binario, en hexadecimal. Y tal vez para usted ahora saber que el 1 es 00000 y el último bien encendido es fácil. Pero para un inicio nuevo, oye, es impactante. Tal vez manejamos otros sistemas numéricos, pero al que entra desde cero, que no es nuestro caso, le va a ser muy beneficioso esta parte de que en un capítulo se centre en esos temas, que son de los temas más duros. Bien, en este capítulo, que es el capítulo 6, pues data información también de dos temas.
cuál es el propósito de la capa 2 del modelo de referencia OSI, las topologías y las tramas de los encabezados de capa 2. Estas informaciones que están aquí son las informaciones que están distribuidas o estaban distribuidas en toda la currícula que los entraron ahí. Pero ¿por qué pusieron solo 3 temas en ese módulo? Y temas que como un tema solo para aprender la parte de lo que es la topología. Bueno, sí, realmente Cisco entendió que entender lo que son los procesos topológicos y también el proceso de entramado es importante. Y ahora, de hecho, les reitero a ustedes, sí es importante, aunque esa información de este capítulo, es importante que usted como CCNA se la sepa, pero la verdad es que esa información no sirve para nada. Porque yo tengo que ser responsable de decirte en qué tú vas a centrar tu atención y en qué no. Saber esa información te ayuda en los exámenes, pero en el mercado laboral, en la vida real, esa información no sirve para nada. Eso lo vamos a ver ahora en el proceso. Y en el último capítulo correspondiente al segundo tema, habla información o data información que repasa el contenido de los 3 capítulos anteriores de sistemas numéricos, de direccionamiento MAC, de la tabla de direcciones MAC a nivel de switching y de las velocidades de los puertos. Bien, si tienen alguna pregunta respecto a cualquiera de los temas antes de iniciar, la pueden realizar. De mi parte, no. Ok, excelente. Bien, eh, recordemos que los exámenes siempre están activos. El examen 1 incluso todavía está activo, el examen del primer módulo. Y el día de hoy también lo voy a volver a reactivar los exámenes, lo voy a activar usualmente durante la semana completa, en cualquier horario lo pueden iniciar a tomar y le estoy dando el máximo, bueno, no el máximo, no el máximo tiempo, pero anteriormente era 1 hora, ahora le estoy dando un poquito más para que no tengan la presión de cónchale, tengo que terminarlo en 1 hora, no, no. 2 horas, 3 horas, qué sé yo, para que lo tome con conciencia al paso detenido y bueno. Además de que se pueden, tiene 2 oportunidades para tomar cada uno. Eso ya va a depender de ustedes. Iniciamos con los temas. Obviamente, este capítulo 4 trata de los temas de la capa física. A medida que le estoy dando a siguiente en la parte inferior izquierda, ahora vemos, si observamos aquí, esto tiene el 4.1 tiene 3 slides, tiene 3 subtemas, pero a medida que yo le voy dando hacia abajo, miren ahí la parte verde izquierda, él baja solo de manera automática. O sea que a medida que tú vas leyendo hacia abajo, tú vas pasando de slide y miren ahí que lo va separando, pero están en una misma página. ¿Ok? Y luego, por cada lectura de una de estas páginas, tú ya leíste un subtema, perdón, un tema. Y de hecho, ahora ya conocemos, sabemos que en el momento de que al finalizar de cada una de las páginas, como Cisco dice, bueno, yo te estoy dando ahora eh, una evaluación por cada X cantidad de capítulos, él no coloca al final de todo el contenido un quiz para que tú te pruebes a ti mismo. Uno es falso, verdadero, capa de presentación, trama. Cuando tú le das a verificar, él te dice si está correcto o si no está correcto. Eso con la intención de que tú
te autoevalúes. De que esas 4 preguntas o 5 o la cantidad que te ponga datan de esta información que ya tú tomaste en esta parte superior. Y que si tú leíste bien esa página, ahí mismo Cisco te da como una pequeña evaluación que no es diagnóstica, es autoevaluativa. O sea, eso es para que tú mismo te evalúes. Bien, o sea que creo que es bastante positivo esa parte. Y en muchos de los casos, cuando tú seleccionas la respuesta que no es, él te dice, no, mira, váyale en tal lugar, que ahí es que habla de esto que tú sacaste mal. O sea que obviamente es una retroalimentación bastante positiva. Bien. Obviamente, hablar del propósito de la capa uno, sabemos que la capa uno del modelo OSI es la capa que se encargan de todos los elementos físicos que intervienen en el proceso de la red. Estamos hablando de cable, de conectores, de impulsos eléctricos, de transceiver, la parte física que interviene en el proceso de la red. De eso data la capa uno del modelo OSI, que es la capa física. A nivel de inalámbrico, obviamente, data información de las antenas, de los puertos que interconectan en el access point, del cable que se conecta, cada uno de los impulsos eléctricos utilizados. O sea, esos elementos son los elementos que intervienen en la capa uno del modelo de referencia OSI. Obviamente, eso no es nuevo para nosotros, pero está bien por retroalimentarlo. Aquí nos dice conexión por cable a un router inalámbrico. Obviamente los routers inalámbricos tienen capacidad de la conexión sin necesidad de un cable, pero en la parte posterior usualmente, no siempre, y dependiendo del tipo de router inalámbrico, pero usualmente tiene una X cantidad de puertos por si la persona quiere conectarse directamente de forma alámbrica. Bien. No habla de la conexión, de cómo nosotros, cuál es la tarjeta de red. No habla del RJ45, que son informaciones que obviamente para aquellos que son de nuevos ingresos le va a ser sumamente importante. Para nosotros es importante, pero solo de la perspectiva de la retroalimentación. Bien. Eh, la capa física es la que maneja los impulsos eléctricos, que aquí nos habla que los impulsos eléctricos son representados de manera binaria y que esos dígitos binarios representan, eh, pues, son representados por un PDU. Ese PDU es los bits. Los PDU, recuerden, es el concepto que maneja cada capa. La capa 765 manejan datos. La capa 4 maneja segmentos. Ok, la capa 3 maneja paquetes, la capa 2 maneja tramas y que la capa uno es la que se encarga de tomar esa información y transformarla en dígitos binarios, que es lo que nosotros entendemos, pero la máquina lo representa, lo ve como impulsos eléctricos, más 5 o menos 5 voltios. Bien, y al final, como dije, la pequeña prueba, le da siguiente y ahí ya pasa al segundo tema de ese capítulo, que habla de los estándares de capa física. Denme un segundito, quédense ahí, por favor. Eh, déjenme. Bien, entonces, ¿por qué hablar de estándar cuando estamos hablando de capa física? Si usted dijo, profesor, que la capa física se encarga de todos los elementos físicos. Bueno, sí. Pero también dije que los elementos eléctricos y electrónicos pertenecen a capa física. La capa física es la que se encarga de los impulsos eléctricos y esa capa física está estandarizada. O sea, hay unas instituciones que se encargan de lo que son los procesos, de cuánto es el voltaje que debe mandar la tarjeta de red,
que en un puerto de un switch debe mandar una X cantidad de voltaje si es un switch estándar, pero que si es Power over Ethernet debe mandar otra cantidad estandarizada. O sea que sí hay instituciones y organizaciones que se encargan de este proceso de la estandarización. En este caso, estas que están aquí debajo, que pues la vamos a detallar un poquito más adelante. La ISO, la TIA 568, que son las que se encargan de los estándares de cable. El Instituto de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos, o la IEEE, que es la que se encarga de la parte eléctrica. Bien, al final, eh, los componentes físicos, como los codificadores, el tipo de señalización que va a llevar cada uno de los dispositivos, todo eso debe estar estandarizado. O sea, dentro del proceso hay estandarizado lo que son muchos de los métodos de codificación. O sea, como yo, como una máquina, como un dispositivo, voy a codificar la información para que viaje a través del medio y que en el destino se entienda lo que yo estoy, lo que yo estoy enviando para que no choque. Ok, o sea, hay varios. Por ejemplo, está Manchester, que es el que trabaja a 10 megabits, MLT3, que es el que trabaja a 100 y a 1000 y a 1 gigabit, y está NRZI, que es para fibra óptica o para la parte óptica. O sea, son métodos de codificación, firmware, que tienen cada una de las tarjetas con la intención de, mira, esto que tú estás enviando, esta página de Word que tú estás enviando, este correo electrónico que tú estás enviando, que en sí tú tienes un formato legible desde una aplicación, a través del cable no se va a una página de Word, se va a impulsos eléctricos. Se manda en un idioma específico. Ahora, no es el mismo idioma utilizado en la velocidad de 10 megabits al idioma utilizado en la velocidad de 100 megabits. Por lo tanto, cada uno de esos idiomas deben tener una estandarización para que el otro dispositivo lo entienda a nivel eléctrico. Entonces, esos métodos de codificación fueron estandarizados por las instituciones que se encargan de eso, que son las que previamente nosotros habíamos mencionado. Obviamente sé que muchos de nosotros pues manejamos eso a nivel conceptual, porque al final de la jornada nosotros manejando esa información eh, pues no sirve para nada. O sea, nosotros no controlamos eso. Eso se da, eso es transparente para el usuario. Bien, sabemos que existen varios tipos de señalizaciones, la parte alámbrica, pero alámbrica de cobre, la parte óptica, que es la que se da con fibra o con infrarrojo, y la parte inalámbrica, que es la que se da a través de microondas, de onda o de señales de radiofrecuencia. Al hablar, obviamente, de esos diferentes tipos de medios, impacta lo que es el ancho de banda o la capacidad de emisión y o recepción que tiene un dispositivo para enviar o transmitir. Bien, y o recibir. El ancho de banda obviamente tiene unas cantidades específicas, todas que tienen en común bit por segundo, porque el bit por segundo es la unidad de medida de la transferencia. O sea, que tú o tienes megabit, o tienes kilobit, o tienes gigabit, o tienes terabits, pero todas son bit por segundo, que es la unidad de medida inferior, y todos están basados en bit por segundo. Obviamente ya entiendo que sabemos, basados en la lectura del módulo anterior y basado en la misma memoria muscular, que obviamente cuando te dicen, bueno, mira, el ancho de banda se ve afectado y al verse afectado es por la latencia, que es la resistencia que ofrece el tipo de medio cuando va la información de un lugar a otro. Obviamente eso afecta el rendimiento, que es la capacidad de emisión y o recepción que tiene un dispositivo. O sea, el ancho de banda se ve afectado por todo esto.
vemos, digamos que una página, más bien son páginas que brindan el servicio. Los proveedores, de hecho, tienen aplicaciones que te pueden brindar la posibilidad de saber cuánto mega tú tienes de subida, de bajada y demás. Eh, Este es un ejemplo que fue tomado de la casa de Ángel. Mírenlo ahí. Él tiene 80 de bajada, 8 de subida. Esa es la idea. Felicidades, Ángel. No, te estás confundiendo de este Ángel Noveno. Bien. Al final, obviamente, siempre, como dije, hay un quiz. Y este quiz data información, por ejemplo, ¿qué tipo de medio utiliza el patrón de microondas? Algo que vuelvo y digo, para nosotros actualmente es sencillo, pero que para las personas que van iniciando desde cero, pues es algo bastante importante porque esta pequeña retroalimentación te dice si tú captaste bien eh, el objetivo de de esta página en total, que es el objetivo del tema como tal. En el momento que tú haces la selección, pues le da a verificación y él te dice si sí o si no. Muchas veces dice, mira, no, esta no, la inténtalo de nuevo, etcétera, etcétera, etcétera. Característica de lo que son los tipos de medios. Sabemos que dentro de los tipos de medio está el que más se utiliza, que es el medio de cobre. Y que el medio de cobre tiene características. Por ejemplo, es muy susceptible a lo que es el crosstalk, que es la interferencia electromagnética, y al que es el EMI y el RFI, interferencia electromagnética y la interferencia de radiofrecuencia, que cada una de esas interferencias son las que afectan o impactan directamente a los tipos de medios basados en cobre. Y al hablar de los tipos de medios basados en cobre, me refiero al cable UTP o al cable STP o al cable SCTP, que son los tipos de cable más utilizados desde, desde el punto de vista de cobre. El UTP, que es el cable trenzado no blindado, el STP o Shielded Twisted Paste, que es PAL trenzado blindado, tiene cierto nivel de blindaje, y el cable coaxial más utilizado para fines de la antena. Ustedes como proveedores o como proveedores de servicio, aunque no todos o tal vez ninguno de ustedes pertenecen tan en campo, pero obviamente el cable coaxial, allá tenemos antena, todos los proveedores utilizan coaxial, aunque sea para la conexión de antenas. Aunque hay muchas antenas que también está el cable UTP, pero el cable coaxial es más óptimo, ofrece mayor nivel de resistencia a la interferencia y ruidos externos. Bien, el cable trenzado, obviamente, ahí no da los elementos, ya sabemos que un cable que tiene 8 hilos, que está trenzado y que el trenzado pertenece a una técnica llamada la técnica de la cancelación. ¿Ok? O sea que son cosas que entiendo que nosotros manejamos. El trenzado tiene varios, está el UTP que es el no blindado y este que es el STP que tiene un mayor nivel de recubrimiento. Ese recubrimiento lo que lo hace menos susceptible a la interferencia tanto electromagnética como de radiofrecuencia y a los ruidos externos. Pero al hablar de ruido, estamos hablando de ruido de motores, pero no es ruido de motor de eso de delivery, sino los ruidos como lo que generan los inversores, porque no es, obviamente, tal vez ustedes no, porque ustedes todos son ricos, toditos, pero los pobres que utilizamos inversores y ustedes tienen plantas que entran automático. En el caso de Kirber tiene, no sé lo demás, pero nosotros los que sí usamos inversores y que se nos va la luz de vez en cuando, eh, el abanico de su casa, cuando entra el inversor, suena diferente a cuando es con la corriente alterna de este o de la ED que le esté. Gilbert, tú eres mi hermano. Entonces, obviamente suena diferente porque hay un ruido que siempre va a estar.
llamado el ruido blanco de Gallup. Ese ruido es el ruido que interfiere en la transmisión de datos y obviamente por eso está trenzado y por eso el nivel de recubrimiento, mientras más recubierto está, obviamente a nivel del fabricante, pues es es menos susceptible a ese tipo de interferencia de ruido de motor. Bien. El cable coaxial, bueno, el cable coaxial desde la perspectiva de proveedor de ustedes como proveedores de servicio ya es obsoleto y desde la perspectiva del cliente también, pero hay muchos equipos que lo requieren. Antenas, por ejemplo, principalmente, y es un cable 1A para las antenas. O sea, eso es súper. Eh, Al final, obviamente, tiene el pequeño quiz que data información de la página. Acto seguido, tú le das siguiente y ahí te trae pues información del nuevo tipo de cable. En este caso, hablando directamente de la técnica de la cancelación como tal. O sea, ¿por qué el cable está trenzado? Que es para fines de evitar la diafonía. La diafonía es uno de los tipos de crosstalk que utiliza, que es generada por el campo electromagnético transmitido por un medio conductor, en este caso cobre, y que eso genera un crosstalk o una interferencia llamada NEX, FEX y PCNex. Sin embargo, si ustedes pueden visualizar en esta parte, observen esos cables. Esos cables, ninguno tienen la misma cantidad de trenzado. Obsérvenlo bien y díganme cuál es el que está menos trenzado, según lo que ven. El mamey. El El mamey, eso naranja. es correcto. ¿Y cuál le subsigue? Diría que el marrón. El Marrón. marrón, eso es correcto. ¿Y cuál es el que está más trenzado? El azul. Eso es correcto. Lo que quiere decir es, si yo trenzo, o sea, si yo estoy utilizando el trenzado como una técnica para cancelar el campo electromagnético que se genera, por ejemplo, en el mamey, versus el campo que se genera en el blanco mamey. Ustedes saben que hay uno que es mamey y otro blanco mamey. Esos dos campos en el vértice donde se cruzan se cancelan. ¿Pero qué es la cancelación? Es que cuando se van cruzando los electrones a través de este medio conductor, en este caso que es cobre, se genera por naturaleza, por el hecho de que por ahí pasen electrones, se genera un campo electromagnético. Ese campo electromagnético se cruza con el otro y se cancela, pero se cancela es el ruido que generan los electrones cuando cruzan por ese medio conductor. ¿Ok? O sea, cada vez que los electrones pasan de manera abrupta por un medio conductor, generan un ruido. Ustedes no se han percatado que ustedes cruzan a veces por cables de alta tensión y escuchan un ruido. Es porque los Sí, electrones es están correcto. pasando, exacto, los electrones están pasando de manera abrupta por ahí y genera la fricción, genera energía y esa energía genera un ruido. Eso mismo sucede en el cable, pero obviamente no con la potencia que tienen los cables que generan corriente AC. Pero a nivel eléctrico, ese campo electromagnético está ahí. Ok, entonces, si todos los pares tuvieran el mismo nivel de trenzado, es como si los entre pares no tuviesen trenzado. No sé si me entienden la idea. O sea, se va a generar algo llamado diafonía, que es un tipo de interferencia electromagnética. ¿Ustedes acuerdan aquello de que todos cables que tienen igual potencia eléctrica se repele y los que tienen contraria se atraen? Es para evitar eso en el mismo cable. Que todos lleven un campo electromagnético con una frecuencia diferente. Y por eso el nivel de trenzado no es el mismo. Claro, yo estoy diciendo eso, pero sé que ustedes manejan eso, o en teoría. Bien.
Están obviamente los estándares de los tipos de cables. Sabemos que hay varias categorías. El 3, que es utilizado por los proveedores de servicios para transferencia de telefónica. El categoría 5, que tiene varias vertientes, la 5, 5E, 5E mejorada, y otros que son categoría 6. Tenemos el RJ45, que yo entiendo que estaría de más nosotros pues desglosar, diga que es un RJ45 que tiene 8 muescas porque va con el RJO, con el cable UTP, etcétera. El mini jack, este mini jack es el conector que va donde tú te conectas a la pared. O sea, el que tú te conectas a la pared es un mini jack. Se ve así en la parte frontal, pero en la parte posterior es de esta manera. ¿Ok? Tiene dos estándares, o el A o el B, ya que el cable, según vemos aquí, está establecido por las dos instituciones, la TIA e IA. Bien, TIA es una, o sea, TIA, y la EIA es otra. Esas dos instituciones instauraron el estándar A y el estándar B. Entonces se le dice estándar TIA-EIA 568A y TIA-EIA 568B. Esos son los dos estándares que hay, que existen. Utilizamos más el B, pero yo hice la aclaración, el por qué en los módulos anteriores. Y la razón obviamente es porque entendían muchos que el B era mejor. No, eso no es cierto. Los dos son lo mismo. El B existe para que pueda existir el cable crossover o el cable cruzado. Me explico. Cuando la transferencia de información siempre se da por el par, por los hilos 1 y 2 y 3 y 6. Si observan, el hilo 1 y 2 corresponden a un mismo color. Y el 3 y el 6, o sea, no es 3 y 4, sino 3 y 6, porque el 3 y el 6 son los que pertenecen a un mismo par, a un mismo código de color. Entonces, por el 1 y el 2 se transfiere, por el 3 y el 6 se recibe. Anteriormente, previo a estos estándares, como solo existía un solo estándar, que era el A, había que utilizar un switch o un hub de por medio para poder conectar dos dispositivos. Hasta que alguien le dijo, pero ven acá, si nosotros transferimos por 1 y 2 y 3 y 6 reciben, vamos a hacer que un estándar diferente, que el 1 y el 2, que el que envían, sea el 3 y el 6 que reciben del otro lado. Así yo hablo por el blanco, verde, verde, y él recibe por el que yo estoy transfiriendo, que es el blanco, verde, verde. Y el que yo tengo como transmisor, vamos a hacer que sea el receptor del otro. O sea, por donde yo transfiero, él recibe, y por donde él transfiere, yo recibo. Y obviamente ese estándar se creó con la necesidad de crear un cable crossover para que entre dos dispositivos con un solo cable se puedan comunicar y no tener que hacer la inversión de comprar un switch o un hub para poder comunicar dos computadoras. Esa fue la razón de la cual surge un nuevo estándar. Y usted no oye de que hay un tercer estándar, no, porque solo fue con esa intención. Pero obviamente yo sé que ustedes todos saben eso, porque ustedes son gente inteligentísima que leen pila. ¿Preguntas? Si tienen preguntas, pueden realizarla en el momento. Independientemente que ustedes manejen las áreas, no puede ser de que exista alguna información que usted no maneje. En este caso, no siempre debajo en los slides hay un quiz. En este caso hay un drag and drop, o sea, un agarra y arrastra. Ahí te dice, tú vienes, le dice, mira, yo quiero poner qué sé yo, aquí. Y digo, mira, y este lo voy a poner aquí, y este lo voy a poner aquí, y este lo voy a poner aquí. Y al final, tú le das a verificar y él te dice si el estándar o si lo que tú colocaste
realmente fue o cumple con lo que él pidió, que fue el estándar A. Si no cumple, te dice que está incorrecto, que vuelva a intentarlo. Y de igual manera el estándar B. O sea que esta parte yo lo veo bastante positiva, porque obviamente da un plus. Acto seguido, pues nos habla de la fibra óptica. Sabemos que la fibra óptica es un mundo aparte. O sea, la fibra óptica, aunque aquí solo centra información de que existen dos tipos de fibra óptica. Una monomodo, otra multimodo. La monomodo es la que maneja un solo haz de luz. Y la multimodo maneja varios haces de luz. Y que la distancia versus el ancho de banda es inversamente proporcional. Estamos hablando de que el monomodo lleva menor ancho de banda, pero llega más lejos. El multimodo lleva mayor ancho de banda, pero llega menos lejos que el otro. O sea, algo obvio. Si tú tienes un láser de esos rojos que usualmente a uno le molesta en la cara, y tú tienes una linterna, la linterna va a alumbrar más, pero en una menor distancia. El láser llega más lejos porque está más concentrado. Ese es el mismo concepto de monomodo y esta que es el multimodo. O sea, obviamente, si tú te pones a analizar de manera conceptual, lógica, si la transferencia de la información va por luz y el multimodo tiene más luz, tiene que llevar más información. Simple como eso. Bien. Obviamente, la fibra óptica es utilizada usualmente en la parte empresarial, aunque en la actualidad hay proveedores de servicios, específicamente Claro Dominicana, otros tal vez lo puedan estar haciendo también, que llevan fibra óptica a tu hogar. De hecho, hay un anuncio que lo especifica. Es más, pero está más diseñado para distancias largas y para grandes cantidades de ancho de banda. Obviamente hay conectores para single mode y de igual manera para multimode. Eso usualmente son llamados GV, que son los cables que utilizan los G-Point y eso. Bien, los GV son los cables de fibra óptica. Usualmente son amarillos o son mamey. Aquí habla de la disponibilidad, del ancho de banda que lleva la fibra óptica. O sea, ya sabemos que eso es pues muy grandísimo. La mayor cantidad de hecho. Existen grandes preguntas. Aquí 6. Este quiz tiene 6. ¿Qué te habla del mono mode y el multimode? Acto seguido, pues, tú le das, entonces te habla de informaciones inalámbricas, donde te menciona las propiedades de la inalámbrica que intervienen en la parte del tipo de medio, de la seguridad, la interferencia, tiene su interferencia, el nivel de cobertura que puede tener en el caso de la Wi-Fi y los tipos de medio inalámbricos que hay como tal. O sea, en este caso, los tipos de frecuencia. Las tecnologías que lo manejan son Wi-Fi, que está basado en el estándar IEEE 802.11, el de Bluetooth, que es IEEE 802.15, WiMAX, que son las que utilizan los proveedores de servicios, ¿no? Los proveedores de servicios y Cybex. El Cybex es como un Wi-Fi, pero utilizado usualmente para que son el Internet de las cosas. Estamos hablando de un pequeño access point que lo utilizan las instituciones o empresas para la conexión de los dispositivos handheld o dispositivos de manos. Las tablas, los dispositivos de acceso. Bien. Adelante, Kirber. Tiene la mano levantada, hermano mío. Cuéntalo. La, SIG, la Zigbee, esa como se le llama, que como tú dices, la utilizan mucho los hoteles que utilizan cerraduras electrónicas, porque hay un tipo de conexión entre una cerradura de una puerta y otra, y también de unos aparaticos que tienen de mano para conectarse vía inalámbrica a la cerradura electrónica. Correcto.
Correcto. Y consume mucha batería, menos que el Bluetooth, pero consume mucha batería. Es una batalla eso, los hoteles con ese tipo de cerradura que utilizan el Zigbee ese, como se le llama. y de hecho, pero tú sabes que el nivel, los hoteles están basados en estándar y están nombrados por estrellas. Y cuando se estandariza un tipo de nivel de acceso, ellos lo adquieren aunque le cueste. ¿Me entiendes? Entonces, tú no puedes ir di que Sí, con claro. Hay un tipo,5 estrellas, di que con una llave Jumbo. sí, Eso no aplica, ¿me sí, entiendes? no, ellos utilizan unas cuantas que son unas, se llaman bean card, que incluso, o sea, se conectan desde la cerradura electrónica con la caja fuerte que tiene dentro de la habitación y con un tipo, bueno, ellos utilizan también en el mismo pasillo, utilizan como unos access point que conectan directamente a algunas habitaciones con el gen de mano que tienen los muchachos. En la parte superior, bastante elegante porque son bien discretos. En la parte superior parecen unas lámparas, pero son AP. Y son AP de Civics o Civic, como lo quieran decir, la tecnología esta. Bien, o sea que esa es la idea de esta nueva tendencia. O más bien es más un concepto. O utiliza, es muy parecido porque está dentro de la frecuencia del mismo Bluetooth. Bluetooth es IEEE 802.15 y Civix es Sí, 802.15.4. O sea, está dentro de son de una la misma misma, familia. es una misma frecuencia, lo que tiene es un canal, 4 canales de diferencia. Pero no es muy potente, es así, para utilizarlo dentro del entorno, en entorno controlado, digamos, que esa es la idea general. Eh, Tenemos, bueno, obviamente Cisco aquí habla de los Meracli muy buenos, señores. Siempre que vayan a comprar un equipo inalámbrico, que sea Meracli, obviamente, es de Cisco. Y viste ahí, Y si, man, eso y si tenemos un patrocinador, si tenemos un patrocinador como Cristian, mejor, ¿verdad? obviamente. Bueno, Con un 45 por lo menos de cuenta, hasta así sale caro. descuento, que la ATA sí el ATA no, tú sabes que todos los equipos Cisco son buenos, pero eh, eso es inversamente proporcional a lo que cuesta. Todos los equipos Cisco son buenos, pero no baratos. Son tecnologías que van en una recuperación entre mediano y largo plazo. Y mediano plazo estamos hablando por encima de los 4 años. O sea, por debajo de ese tiempo no es factible. Bien, al final de cada uno, miren, yo en cada capítulo, anteriormente el módulo 1 y 2 y 3 y así todos tenían 56 a 66 pKa. Yo voy a solicitar, sí, claro que voy a solicitar pKa, pero voy a solicitar un pKa o 2 pKa por capítulo y le voy a especificar cuáles son. Como dije, como parte de la intención de esto es el repaso. No es que ustedes vuelvan a hacer de que 60 y pico de pKa, pero concha, le sería también como un tanto irresponsable como que nosotros no hagamos 1 o 2 pKa en cada capítulo, ¿me entienden? Porque creo que eso sería justo, bastante justo ahí. Usualmente son los pKa que están al final de los capítulos. Por ejemplo, en aquí al final nada más hay uno, es este que está aquí. Bien, entonces obviamente yo en el momento, en la plataforma de Infotel Virtual le voy a solicitar, mira, súbame ese solamente y ya, que abarca la mayoría de los temas. Y al final de cada capítulo nos muestra un resumen. ¿Qué debiste aprender en este capítulo? Te mete un resumen del propósito de capa física, características, te hace un overview y al final de esto te da un quiz. Un quiz ya un poco más grande de los pequeños quiz que te da por tema. Este tiene usualmente de 14 a 15 preguntas. Por ejemplo, en este caso tiene 15 preguntas. Cuando tú lo haces, le da verificación y en la verificación, miren por ejemplo, aquí al final te dice, no, mira, como este es el final, yo te voy a recomendar, en el de capítulo no te digo, porque obviamente está ahí en el capítulo, pero este que es el final, digo, mira, como tú fallaste esta pregunta, te recomiendo ir al tema
4.2.0 que data información y ahí te da un resumen del por qué te salió mal esa pregunta. O sea que es una autoevaluación bastante importante y que obviamente te da una retroalimentación de lo que debiste haber aprendido. En teoría, después de que ustedes terminen, pues ustedes le dan a eso y todo debería salir bien, pero muchas veces fallamos por una razón u otra. Y ellos te dan referencia. Mira, ve a este tema que es que donde tú debiste enfatizar para llenar esta respuesta bien. Que lo veo bastante positivo porque ahí Cisco está tratando de evaluarte más y de medirte menos. Él te evalúa diciendo, mira, yo te voy a ayudar dándote los pequeños tips y como obviamente el examen no te lo doy por capítulo, sino cada 3 o 4 capítulos te doy un solo examen evaluativo, pero te pongo quiz en cada tema y al final del tema te pongo una evaluación un poco mayor, pero solo es autoevaluativa. Si tienen preguntas del capítulo, la pueden realizar. De no ser así, podemos verificar que en el capítulo 5, o sea, el que sigue, habla de 2 temas y 2 temas pues que nosotros manejamos. Profesor, Adelante. entonces, del capítulo 4, ¿cuál es el quiz que hay que hacer? O sea, el 4 qué. No, al final de la Porque evaluación, ahí está el quiz. lo que pasa es que hay varios. No, es todos. Tú lo vas tomando todo porque Ok. son autoevaluativos. No, Ok. exacto. Ahora, porque el de ese módulo tú lo vas a coger después de haber leído el 4, 5, 6, 7. Entonces sí toma un Espérate, examen. que la pregunta que hice no fue correcta. Es de los PKA, perdón. De los Los De la PK. PKA de PK, 4. Él Sí. también al final de cada tema o subtema, según aplique, te pone un PK. Y si no es porque él no le interesa, que él, ¿me entiendes? Pero ahí al final del capítulo usualmente tiene PK. Ahora, de todos Ok. los PK que aparezcan, yo solo voy a pedir de 1 a 2, más o menos. Bien, Ok. bien. Este capítulo 5, como le dije anteriormente, o sea, data información de cómo transformar dígitos binarios. Eso es de binario y de hexadecimal. Y la diferencia es, bueno, de hecho fue recomendaciones por nosotros, los main contact, donde cónchale, lo veo bastante positivo. Tal vez para ustedes dicen, bueno, pero un capítulo entero para manejar solo binario. Bueno, obviamente ustedes que llegaron al tercer módulo se lo van a encontrar fácil, pero para el que está iniciando, bueno, entiendo que ustedes se acuerdan de esa experiencia o no. claro que Claro. sí. Bien, excelente. Entonces, obviamente aquí dice, mira, el binario, las direcciones IP, nosotros la vemos como direcciones decimales, como uno de los sistemas numéricos que vamos a utilizar, pero la máquina lo ve como binario. Nos indica que las direcciones IP, mírala aquí como nosotros las colocamos, pero que la máquina lo ve de esta manera. Obviamente, esa parte la manejamos. Nos da un video del cómo nosotros hacer las conversiones de binario y nos habla aquí del proceso de conversión. ¿Ok? Ahora, aquí en esta parte de acá abajo nos dice, mira, yo te voy a explicar. Yo tengo el valor de las posiciones, donde sabemos que es el octeto, aquel octeto de que el primero vale 1 y que el segundo vale el doble del anterior. O sea, el primero vale 1, por lo tanto el segundo vale 2, que es el doble del anterior. Y el tercero vale 4, porque le subsigue al 2. Y el cuarto vale 8 y sucesivamente. Te pone el binario. Ahora, te dice, matemáticamente hablando, yo te digo que el primero vale 1, miren aquí en esta parte superior, porque yo estoy basado en el dígito binario, en el sistema, perdón, en el sistema numérico binario, que es base 2. Base 2 y que la posición del primer número, el primero es un 0, no es un 1. El 1 es el 1, pero no es el primer número. Ahora, según la ley de los números irreales, dice que todo número exponenciado al 0 es igual a la unidad.
Ahora, quiere decir que 2 elevado a 0 es igual a 1. Por eso el primero vale 1. Matemáticamente y exponencialmente hablando, la base se multiplica tantas veces como indica el exponente. Y aquí es más lógico decir que 2 multiplicado una sola vez da 2. Por eso el segundo da 2. Y 2 a la 2 es 2 por 2, que da 4. 2 a la 3 es 2 por 2 por 2. O sea, 2 por 2, 4, por 2, 8. Por eso da 8, etcétera, etcétera. Claro, sé que muchos de ustedes, bueno, todos primero lo estamos recordando y que en teoría todos manejamos el sistema numérico binario. De todos modos, aquí en esta parte te habla de resultados. Ok, pero más abajo te dice, bueno, mira, yo te voy a poner un quiz de ese subtema para que tú me digas, mira, dime cuál es este número en binario. Y ahí, bueno, tú vas haciendo la verificación. Y más abajo, en el otro subtema dice, mira, yo te doy conversión de binario a decimal con la misma tabla de 8. Y... ok. ¿Va a bajar? No, pero eso no es nada. Ese ahí un rato. Y aquí te dice, mira, yo te voy a poner esta pequeña tabla de ejercicio donde tú me vas a decir el valor decimal de este binario. Y dice que aquí hay que esta posición vale 8 y que esta posición vale 2. Entonces yo voy a poner un 10. Le doy a verificar y me dice que está correcto. Ahora, si yo hubiese puesto que es 11, le doy a verificar y me dice, no, mira, manito, 11 no es. Si ya yo lo hice, me dice, mira, dame un nuevo número. Y me dice, bueno, en este caso me da sobre el 16, dame un nuevo número. Y dice, mira, 128 más 16 más 8 más 2 más 1. Asumamos que sea 200 y dice, verificar y dice, no, manito, 200 no es. Vuelva y verifique. Digo, pues voy a ver. O sea que esta herramienta nos permite aprender y saber más de los dígitos binarios y las conversiones como tal. Y aquí tenemos otro, pero con respecto a conversión de sistema numérico de decimal a binario de igual manera. Aquel era de binario a decimal, pero al final es relativamente lo mismo. Lo mismo. ¿Y tú estabas ahí cuando yo miré? Yo no vi. Preguntas. Ahí te dice, mira, el 110, este otro. O sea que creo que en ese caso Cisco mejoró mucho porque aquí sí no permite pues practicar ahí mismo. ¿Ok? Y obviamente al final, este es un juego, una actividad de juego. Si va a esa página que te permite jugar, pero entre los sistemas numéricos. Y inmediatamente uno obviamente le da siguiente, ya vemos que nos dice como un repaso, dice, bueno, mira, está el sistema numérico decimal, binario, hexadecimal, que fue lo que yo tomé como punto de referencia para ponerle la tarea aquella. Yo sé que usted me amaron más después de esa tarea y se lo agradezco. Bien. Obviamente, el sistema numérico hexadecimal, ¿por qué? ¿Por qué importante? Bueno, uno de los sistemas numéricos que se utiliza a nivel digital y en nuestro caso, este sistema numérico es el que se va a utilizar para lo que es IPv6. IPv6 es un sistema numérico y una tecnología como tal. No emergente, señores, ya eso es una realidad. En el 2013, más de 1000 empresas implementaron IPv6, incluyendo a Google, incluyendo a Yahoo, incluyendo a Microsoft, incluyendo a Apple. O sea, en el lanzamiento de prueba del 2013 de IPv6, 1000 instituciones, 1000 empresas de ese
nivel, de esa categoría, decidieron utilizar el sistema IPv6. O sea que si nosotros queremos, pues, ya manejarnos, pues, en otro nivel y fuera de incluso del país, pues tenemos que manejar este sistema operativo. Yo, por ejemplo, allá por la institución tuve 2 empleados de Google que vinieron de allá solo y exclusivamente a prepararse para certificarse, y el hecho de ellos haber tomado el entrenamiento y haberse certificado, eso le aumentó $85,000 a su sueldo anual, porque allá sí toman en cuenta las certificaciones. Y vinieron, yo le digo Dublín, Dublín 1, Dublín 2, porque Dublín, Google tiene solamente 2 localidades. Dublín, que es la que se encarga de toda la parte, digamos que oriental, no oriental, de Asia, del Medio Oriente y demás. Y otra que es la que le da servicio a la parte de América. Entonces ellos eran de Dublín. Ellos vivían aquí, se fueron con beca. Google, cada vez que las universidades, estamos hablando de Stanford, de Oxford, de MIT, de esa universidades de renombre y de prestigio, Google y muchas de las empresas van a buscar talentos. En el caso de ellos, que eran de la parte de seguridad, pues le dieron la oportunidad en Google y se quedaron trabajando allá para ellos, primero con contratos. Vinieron, no eran certificados, vinieron, se certificaron y eso le aumentó un poquito. Que para nosotros un aumento de $85,000 en un sueldo, bueno, de hecho, nuestro sueldo anual casi de ninguno llega a $85,000, pero allá obviamente los sueldos se calculan de manera anual. Bien. Bueno, ustedes trabajan en claro, los sueldos de ustedes sí se calcula así en mucho cuarto, pero los mortales cualquiera no tenemos esos privilegios. Así que nada, vamos a continuar. Sistema numérico de hexadecimal, sabemos que obviamente el sistema numérico de hexadecimal va de 0 a 9 y del 10 al 15, pero que del 10 al 15 es representado por una letra del alfabeto. La A, el 10, el 11, el B, 12, C y sucesivamente. ¿Preguntas? Obviamente, y el quiz. Y al final de ese capítulo, que esos 2 temas abarcan el capítulo completo, obviamente ustedes dicen, bueno, pero es más fácil porque es un tema completo, pero ellos no lo ven desde la perspectiva. Para ustedes esto es un overview. Para otros estudiantes que vienen desde cero, es uno de los capítulos más fuertes. Bien. Y más si lo toman con alguna gente. Este capítulo 6, que es el capítulo que sigue, y por eso Cisco, como son capítulos que tratan de 2 y 3 temas, por eso pone varios capítulos y un solo examen. Este capítulo lo vamos a tratar, lo vamos a ver a grosso modo, pero para ser honesto, este capítulo, saber este contexto, este contenido, solo sirve para fines de exámenes, no en el mercado laboral. ¿Por qué? En este capítulo nos data información de que la capa 2 se divide en 2 subcapas. Una es llamada LLC y otra es llamada MAC. Miren aquí, por ejemplo, yo tengo esto que representa 3 capas del modelo OSI, capa de red, capa física y esta que es la capa 2. Y que la capa 2 se divide en una subcapa llamada LLC, que es la capa 2 de capa 2, y la capa MAC, que es la capa 1 de capa 2. Esta es la que toma esa parte conceptual que viene de capa 3, la convierte, la interpreta y se la pasa a la subcapa 1, que es la que transforma eso que ella le dijo en el lenguaje que va a viajar a través del medio. O sea, esta capa es la que transforma eso que tú enviaste hacia allá en corriente. Esa capa toma lo que tú enviaste, toma la dirección y todo
se lo pasa en un lenguaje que la subcapa 1 entienda, la subcapa 1 de capa 2. Y esta, como aquí es que están los métodos de codificación, Manchester y demás, la transforma en corriente, impulso eléctrico, más 5 y menos 5 voltios, y la pasa por el cable, porque la decisión no la toma en capa 1. Si observan, la capa 1 nada más cable. No. La subcapa 1 de capa 2 es la que transforma eso que tú enviaste en corriente. Bien, o sea que la subcapa 1 de capa 2, miren que está aquí encerrada en la parte de Ethernet como si fuera parte de la capa 1. ¿Lo ven? O sea, en esta parte verde dice, mira, la subcapa 2 forma parte de la parte física. ¿Por qué? Porque ella transforma lo que le mandan en corriente y la corriente pertenece a la parte física. Bien. Pero vuelvo y digo, esto saberlo es importante, pero eso no sirve para nada en el mercado laboral. Tenemos estas que son las organizaciones que se encargan del proceso de estandarización a nivel de capa 1. El Instituto de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos, que es la IEEE, que es la institución que estandariza el nivel de voltaje que va a llevar cada una de los dispositivos. O sea, tú tienes una memoria USB. Bueno, esa memoria USB trabaja con un nivel de voltaje. Tiene que estar estandarizado el puerto donde se conecta. Tú no puedes tener una memoria que lo que recibe son, vamos a suponer, 0.2 amperes y que el puerto mande 4 amperes. O sea, obviamente se va a quemar. Entonces, esas instituciones son las que estandarizan ese tipo de cosas. Que tú compras una memoria y funciona en cualquier puerto USB porque están bajo la misma estandarización. Ahora, hay puertos que tienen incluso colores diferentes que te dicen, mira, en este puerto que Power over Ethernet no puede conectar a una tarjeta normal. ¿Por qué? Porque maneja un nivel de voltaje que es mayor al que tú vas a recibir. Y si te funciona, va a reducir el tiempo de vida de tu tarjeta de un tanto por ciento. O sea, eso todo, esas estandarizaciones y esos documentos para que quien hace la tarjeta se lleve basado en lo que digan eso, lo crean estas instituciones que están aquí. IEEE, ANSI, ISO y la ITU. O ITU. Claro, yo sé que esas son cosas que ustedes manejan. Aquí esto, obviamente, manejamos lo que es una topología, es un término, algo conceptual, es la forma en la cual se transmite y o se reciben informaciones y la forma en la cual están conectados los dispositivos, tanto físicos como lógicas. Por eso hay diferentes topologías. Hay topología física, topología lógica. Físicamente podrían ser estrella extendida, tipo bus, anillo y ya obviamente términos que nosotros hemos manejado en el transcurso de los tiempos de la versión anterior. A nivel de comunicación, obviamente tenemos dos tipos de comunicación. La comunicación o es full duplex o es half duplex. O sea, la comunicación puede ser que nos podamos comunicar enviando y recibiendo los dos de manera simultánea o que sea, primero habla tú y después hablo yo, porque si hablamos los dos no nos vamos a entender. Si es un walkie-talkie, si es un dispositivo con ese tipo de frecuencia, es dispositivo half duplex. Ahora, si es un celular, tú puedes escuchar y hablar simultáneamente. Que no voy a entender, ya eso es tu problema, pero se escucha y tú puedes hablar. O sea, ya esa información, pues, obviamente es importante. Dice que los switch son full duplex, que los hubs son half duplex. Vuelvo y digo, estoy hablando de esas informaciones a grosso modo y por encima porque son informaciones básicas que lo hemos manejado durante mucho tiempo. Si tienen duda lo preguntan, pero obviamente si no, en el proceso de lectura que ustedes vayan haciendo en la currícula se van a dar cuenta que la información pues es sencilla. Y más ahora que está bastante amigable, bastante friendly. El CCMA-CA y CCMA-CD son un tipo de método de codificación que utiliza Ethernet, pero son solo conceptual. ¿Ok?
Eso es Carrier Sense Multiple Access Collision Detection. O sea, la tarjeta de red tiene un firmware, un protocolo que te dice cuándo chocó, cuándo colisionó, cuándo ella debe dejar de transmitir y cuándo debe solicitar un nuevo paquete. A eso se le llama Carrier Sense Multiple Access Collision Detection o algoritmo de contención de la colisión, que es a lo que se refiere este concepto que está aquí. Bien. Nada, el quiz. Luego de esto, pues nos habla de lo que son las tramas, que es lo que maneja la capa 2. Y los campos de las tramas. Esto, ustedes lo leen, pero eso no es importante de que manejarlo. Eso no sirve para nada. ¿Qué más que sea, digamos que importante? Bueno, ¿qué debiste aprender de este capítulo? De ese capítulo realmente solo habla de esos 4 temas. Te da un pequeño quiz al final y luego te pasa a lo que al último capítulo de ese tema, que es como si fuese un repaso. Me explico. Te habla del mismo concepto de encapsulación y de ancho de banda. Obviamente manejamos el concepto de ancho de banda. Te habla de que la capa 2 se divide en 2 subcapas, en LLC y MAC, que cada una tiene un estándar, que es el IEEE 80.2 y la Ethernet, o la subcapa 1 y la capa 1 es el estándar 802.3. También te mencionas, mira aquí nuevamente la imagen que vimos anteriormente, pero aquí hace solo énfasis o más énfasis en la capa 2 y te dice, vuelve y te dice, mira, se divide en 2 subcapas. Esta es LLC o Logical Link Control, control de enlace lógico. Y esta MAC Address Control, control de acceso, Media Access Control, o control de acceso al medio. Esta controla lo que es la parte lógica y esta controla lo que es la parte física. Bien. Te habla de los campos de la trama nuevamente. Que vuelvo y dije, léanlo, pero eso no es tan importante. Y te da un pequeño quiz de ese slide. Aquí al final te habla también de Wireshark. Importante, pero ahí es una herramienta que te la va a enseñar. El direccionamiento MAC te vuelve y te repite lo del capítulo 5, que eran los sistemas numéricos, tanto decimal como binario y hexadecimal. Y te dice por qué es importante, porque IPv6 está basado en hexadecimal y también las direcciones MAC. Es básicamente lo que enfatiza este subtema. Te dice que es un unicast. Obviamente, previamente habíamos mencionado que un unicast es la información que se envía a un solo dispositivo, multicast a varios y broadcast a todos los segmentos de una red. Y ahí te dan los ejemplos. Te hace referencia, bueno, miren aquí, esto es importante. Vamos a hacer un énfasis en esta parte de aquí. Te dice, mira, aquí te estoy diciendo que los switches toman decisiones basadas en direcciones MAC. Y por ejemplo, esta que es la MAC 0A está en la fase del NE. Esta en la fase del NE1. Por lo tanto, la fase del NE1, él va a guardar 0A, que está aquí. Y dijo, mira, la 0B ya envió información, por eso está contenida en la tabla del switch. Esta es la tabla del switch. Así el switch lo ve. Pero miren, lo que me interesa es que ustedes vean esto, parte. Aquí en el switch se conectó un hub y al hub se conectaron 2 PC. Por lo tanto, este que es el puerto 9, dice, mira, yo tengo aquí la 0E y tengo el espacio para que se conozca la 0F, que es la otra MAC que está conectada en el mismo puerto. Para cuando una quiera acceder a él, yo saber que ambas están en el mismo puerto. Y así es que el switch sabe en qué lugar tiene las direcciones MAC.
Si le das siguiente, obviamente ahí te muestra lo mismo de las velocidades, o sea, del ancho de banda, de 10 megabits, 100 megabits, pero hace salvedad a este concepto nuevo que es el concepto de MDIX. MDIX es la tecnología que se colocó en las tarjetas modernas para que una PC pueda conectarse con un cable directo a otra PC. O sea, una de las dos se encarga de enviar un bit donde chequea y si ve que están transmitiendo por el mismo medio, una de las dos se cruza de manera automática para que la comunicación se haga de manera exitosa. Pero tú estás haciendo que el MDIX, mírenlo ahí, auto MDIX, es una función adicional. Tú estás forzando a la máquina a que ejecute esa función. Lo óptimo es que tú utilices un cable crossover, que para eso son. Bien. Realmente es cuánto, porque este capítulo es como un overview. Ahí al final te da el quiz, el que es de 14 preguntas, y ahí finaliza realmente ese capítulo. Obviamente, como yo voy para aquellos, no sé quiénes tomaron o quiénes no tomaron el examen del primer módulo, pero vamos a hacer una nueva activación, lo vamos a activar durante el mes completo, para fines de que tengan tiempo y durante 2 horas, para que si alguno, si alguno no, que saquen el espacio en cualquier día, pero no lo dejen para último. Aunque yo lo active así, tómenlo en el tiempo adecuado. Recuerden que esto es un repaso. Ah, mira, ese está activo. No lo puedo reactivar de nuevo. Ese ya está activo. Porque creo que está activo hasta el día de hoy. Vamos a activarlo de mañana. Déjame ver. Del viernes. Del viernes al 31. Ok. Por 2 horas. 2 horas está bien, que es el doble de lo que da Cisco. Eh, Vuelvo y digo, lo estoy activando así para que no sientan la presión de, mire, el examen se me va a vencer. Ok, no es para que lo dejen para el 30, sino para que tengan la apertura de poder decir, ah, bueno, yo sé que tengo hasta esa fecha, pero como sé que se me va a acumular con los otros, no lo voy a dejar para el final. Ok, así que obviamente, previamente yo le había, que es el del día de hoy, del 4 al 7. Si pudieron verificar incluso para los que incluso para los que no habían venido, ese, esos capítulos son mucho más fáciles, pero son más fáciles porque ya lo manejamos. Bien. Así que saquen un espacio, lo estoy activando con tiempo suficiente para que ustedes se pongan al día. ¿Alguna pregunta? Por mí está bien. Excelente. Si no hay preguntas, pues vamos. Cristian, Sí, señor. una pregunta en cuanto a Adelante. la plataforma de Infotec. Uno no va a estar accediendo por ahí. Claro, claro. De hecho, la plataforma de Infodep ya está disponible. E Yo lo que no inclusive, vi fue la asistencia de hoy. ahora mismo, miren aquí, déjenme volver a compartir. Si yo hago así y le digo Infotep virtual, en esta parte que dice aula de formación, ahora hay dos opciones, taller y aula. No entren a taller, entren a aula virtual. Ahí entran a bueno,
a su sesión, Aula virtual. a su aula virtual. Me quedé ahí en stop. Y dice que en proceso actualmente están ustedes. ¿Por qué? Déjame ver, esto es martes y jueves. Vamos a ver, vamos a ver. Vamos a ver cuál es aquí en participante. Si está. No. Manuel, si no. Alexandra. No, no es ese código, porque ese código dice 2021. Ah, sí, no, ese es uno de los nuevos uno de los que tomé para tomarlo como referencia. Espera, yo te voy a decir, yo lo tengo aquí ahora. Ok. Ah, mira aquí, Kirby está aquí, Víctor, Magdiela, Kirber, sí, mírenlo ahí. Nota, miren aquí, a la plataforma tanto de Cisco como de Infotep. Yo le voy a colocar lista de asistencia. Ustedes a la plataforma para colocar su asistencia y para subir los PK solamente. ¿Ok?